mi fiesta de ascenso, mi hermana hizo una escena, lanzó su bebida y gritó, que te jodan, no eres nada. Luego mamá exigió que me disculpara por provocarla. Esa noche me quedé en silencio. Cancelé todos los pagos y la vi desmoronarse. Hola Rabbit, mi hermana hizo una escena en mi ascenso después de que me negué a dejar que me tratara como un cajero automático. Mis padres se pusieron de su lado y me culparon de todo. Esa noche cancelé todos los pagos y la corté completamente. Lo que siguió fue un desastre total. Aquí va lo que pasó. Yo, un hombre de 28 años, te daré el contexto. Mi hermana Ruth tiene 24 y ha sido una sanguijuela profesional desde que cumplió 18. Empezó con cosas pequeñas, como siempre pasa. Su auto se descompuso en segundo año de universidad, ¿puedo prestarle $400 para reparaciones? Claro. No puede pagar la renta porque gastó su dinero del supermercado en un festival de música, ¿puedo cubrir 800? Está bien. Su laptop se murió en la semana de exámenes finales, ¿puedo comprarle una nueva MacBook? Ok, la familia ayuda a la familia, ¿cierto? Incorrecto. Cada crisis se presentaba como temporal. Cada solicitud venía con promesas de que me devolvería el dinero en cuanto las cosas mejoraran, pero las cosas nunca mejoraban, porque la definición de crisis de Ruth era más fluida que el agua. El viaje de vacaciones de primavera salió más caro de lo previsto, crisis. Quería ir a Coachella pero no lo presupuestó, crisis. Sus amigas se estaban haciendo las uñas y ella se sentía excluida, lo adivinaste, crisis. Lo que realmente me dolía era cómo usaba la culpa familiar como arma. Supongo que tendré que faltar a la boda de ella porque no puedo pagar un vestido, decía. No importaba que la boda de ella fuera dentro de 3 meses y que hubiera tenido suficiente tiempo para ahorrar. Siempre era mi culpa que ella no pudiera participar en actividades normales de adultos. Ruth convirtió la irresponsabilidad financiera en una forma de arte. Para el año 6, básicamente estaba subsidiando todo su estilo de vida, renta, pagos del auto, seguro, supermercado, libros que nunca abría, bares, Uber, emergencias aleatorias que siempre pasaban justo antes de que quisiera ir a algún lugar caro. En una estimación conservadora, había gastado más de $40,000 en mantener a la princesa Ruth a flote. Lo peor ni siquiera era el dinero, era verla en redes sociales mientras yo sobrevivía a base de ramen y café, trabajando 16 horas diarias. Ruth publicaba historias en Instagram desde brunch sin fondo, viajes a la playa y boutiques de diseñador, siempre acompañadas de frases como vive tu mejor vida y bendecida más allá de toda medida. Bendecida por mi maldita cuenta bancaria. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas semanales en una firma de consultoría, tomando proyectos horribles que nadie quería, construyendo mi reputación un cliente brutal a la vez. El mundo de la consultoría es despiadado, solo vales lo que tu último proyecto, y todos luchan por los mismos ascensos. Pasé 2 años trabajando exclusivamente con un cliente farmacéutico horrible porque nadie más quería hacerlo, días de 16 horas, viajes constantes, lidiando con ejecutivos que trataban a los consultores como pañuelos desechables. El punto de quiebre llegó hace 8 meses. Ruth me llamó llorando otra vez porque necesitaba dinero. Esta vez eran $3,200 para una oportunidad de negocio, alguna estafa multinivel que su amiga Kale dirigía, aceites esenciales o maquillaje o lo que sea que estas chicas se convencen a sí mismas que es emprendimiento. No es una pirámide, insistía entre lágrimas falsas, es mercadeo en red. Kale gana 6 cifras. Kale gana 6 cifras estafando a personas como tú. No entiendes de negocios como yo, decía, esta chica que nunca había mantenido un trabajo por más de 4 meses. Su experiencia empresarial venía de ver repeticiones de Shark Tank. Le dije que no. Fue la primera vez que le dije esa palabra. Perdió totalmente la cabeza, gritándome que era egoísta, que tenía más dinero del que sabía manejar, que estaba abandonando a la familia. Colgó, luego llamó inmediatamente a nuestros padres para decirles que estaba siendo cruel y controlador. Mamá me llamó 1 hora después, tu hermana solo necesita un poco de apoyo ahora, ¿no puedes ayudarla esta vez, mamá? La he estado ayudando durante 6 años. Todavía se está encontrando a sí misma, dijo. A los 24, todavía encontrándose a sí misma, mientras yo encontraba formas de pagar nuestros préstamos estudiantiles. Ahí fue cuando supe que no tenía padres, tenía facilitadores profesionales. Fue más o menos en esa época que conocí a Sloane en una conferencia de trabajo. Ella era como una bocanada de aire fresco en una habitación llena de monóxido de carbono, aguda como una navaja, graciosa sin intentarlo, completamente inmune a las tonterías. Trabajaba en finanzas corporativas para una firma mediana en el centro.
Se abrió camino desde una posición de analista de nivel inicial, trabajando las mismas horas brutales que yo conocía muy bien. Sloane entendió mi situación familiar en unos 5 minutos, entonces básicamente estás pagando para que tu hermana finja que es una influencer, mientras tú trabajas hasta matarte, dijo. Sí, más o menos. ¿Y tus padres piensan que eso es normal? Piensan que es temporal. Sloane se rió. Cariño, nada es más permanente que la ayuda familiar temporal. Tenía razón. Sloane tenía sus propias historias de terror familiares. Su hermano intentó hacerla sentir culpable para que confirmara un préstamo para una motocicleta hace 2 años, luego explotó cuando ella se negó. La diferencia fue que sus padres la respaldaron en lugar de habilitarlo. Los límites no son sugerencias, me dijo una noche durante la cena, son requisitos para relaciones saludables. Estaba a punto de aprender cuán cierta era ella. El ascenso se confirmó en julio, de asociado senior a principal en un solo salto, además de un aumento de $30,000 y una oficina en la esquina. El mayor logro profesional de mi vida. Los socios hicieron el anuncio en la reunión del lunes por la mañana y vi cómo las caras de la mitad del salón pasaban de sorpresa a resentimiento apenas disimulado. El ascenso significaba liderar mi propio equipo, elegir mis propios proyectos y finalmente tener algo de control sobre mi agenda. Decidí hacer una fiesta, solo amigos cercanos y familia, para celebrar que por fin lo había logrado. Sloane me ayudó a planear todo. Ella tiene esa manera de hacer que los eventos se sientan elegantes sin parecer pretenciosos. Alquilamos el salón trasero de Mechos, un lugar de clase en el centro que realmente tenía buena comida y un bar de verdad. La lista de invitados incluía a mi equipo del trabajo, los socios que me promovieron, amigos de la universidad que se mantuvieron cerca durante los años difíciles, personas que realmente me apoyaron. Sloane tuvo esta idea genial de hacer un formato de roast and toast, todos podían compartir una historia divertida sobre mi camino hacia el éxito y luego levantar una copa. Mantenía las cosas ligeras pero con sentido. Incluso imprimió servilletas de cóctel personalizadas con la frase "por fin lo lograste" en letras doradas. Mi mejor amigo Zach llegó temprano para ayudar a organizar. Zach no habla mucho, pero cuando las cosas se van al carajo, él es el tipo que quieres tener a tu lado. Hemos sido cercanos desde la universidad. Estuvo ahí cuando cenaba cereal y dormía en un colchón en el suelo. También fue testigo del drama de Ruth a lo largo de los años. ¿Tu hermana vendrá esta noche?, preguntó mientras acomodábamos las sillas. Desafortunadamente sí, Sloane sabe lo que se avecina, está a punto de descubrirlo. Zach solo asintió y siguió organizando. Verás, Ruth odió a Sloane desde el primer día, no porque Sloane le hubiera hecho algo, sino porque representaba todo lo que Ruth no era, exitosa, independiente, y no estaba constantemente fabricando drama para llamar la atención. Además, Sloane veía claramente a través del acto de víctima de Ruth y no fingía lo contrario. El mayor crimen de Sloane, tener columna vertebral. Tu novia cree que es mejor que todos, me dijo Ruth después de conocer a Sloane por primera vez. Sloane nunca ha dicho una palabra sobre ti. No necesita hacerlo, lo puedo notar. La existencia de Sloane era, de alguna manera, un ataque personal contra el estilo de vida que Ruth había elegido. El 12 de agosto, Sloane llegó luciendo increíble con un vestido negro que, de alguna forma, lograba ser sexy y profesional al mismo tiempo. Trajo una botella con una etiqueta personalizada, felicitaciones por finalmente obtener lo que mereces. Esa mujer sí que entiende. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras ajustaba la iluminación de la sala para que fuera más favorecedora. Como si por fin pudiera respirar. Bien, te has ganado esa sensación. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, buena energía, muchas felicitaciones, la gente realmente parecía feliz de estar ahí. Janet trajo a su esposo, que resultó ser más divertido de lo esperado. Mi compañero de cuarto de la universidad, David, voló desde Portland solo para esto. Los socios llegaron elegantemente tarde, pero se quedaron más tiempo del requerido, lo cual era una buena señal para futuros proyectos. El formato de Roast and Toast fue perfecto. David contó la historia de cómo viví 6 meses comiendo paquetes de ramen de 40 centavos mientras buscaba trabajo. Janet compartió cómo manejé los berrinches del cliente farmacéutico con profesionalismo diplomático. Zach fue breve pero brutal, para mi hermano, que probó que la persistencia vence al privilegio cada maldita vez. Durante unas 2 horas pensé que esto realmente podía terminar sin drama. Entonces Ruth entró. Estaba borracha. No un poco tomada. Borracha total, desordenada y descompuesta. El cabello revuelto, maquillaje corrido,
con un vestido rojo ajustado que gritaba mírame desde 3 cuadras. Había traído a su novio actual, un aspirante a rapero de SoundCloud llamado Taylor, que parecía haber estado fumando marihuana en el estacionamiento. Taylor era exactamente lo que imaginas, tatuajes en la cara, ropa de diseñador que probablemente no podía pagar y esa mirada vacía de alguien que nunca ha tenido un trabajo real. Fue directamente a la barra como si planeara beberse todo el presupuesto de mi celebración. Ese tipo parecía haber hecho del desempleo una carrera profesional. La primera hora fue manejable. Ruth tomó una bebida y se sentó en una esquina con Taylor, haciendo comentarios sarcásticos lo suficientemente fuertes como para que los escucharan las mesas cercanas. Comportamiento clásico para llamar la atención que la mayoría de los adultos ya ha aprendido a ignorar. Ella siempre es así, preguntó una compañera de trabajo de Sloane durante una conversación sobre planes de fin de semana. Esto en realidad es ella siendo sutil, respondí. Ruth no dijo felicidades, no dijo hola, solo agarró una bebida y se estacionó cerca del bar, mirando a Sloane como si estuviera planeando un asesinato. La fiesta iba genial a pesar de su presencia. Yo estaba dando un breve discurso, agradeciendo a todos por venir, hablando de lo bien que se sentía finalmente ver que años de trabajo estaban dando frutos. Cosas normales de falsa modestia, pero merecidas. Entonces Ruth se levantó. Debe ser lindo, dijo lo suficientemente fuerte como para que la mitad del salón la escuchara. Dejé de hablar. ¿Qué? Debe ser lindo que te den todo mientras el resto de nosotros lucha. El salón quedó en silencio. La cara de Sloane pasó de sonrisa a frialdad absoluta en 2 segundos. Zack dejó su bebida y dio un paso al frente. Janet lucía confundida, ella sabía cuánto había trabajado yo para obtener ese ascenso. Ruth, tal vez deberíamos, no. Estoy cansada de fingir. Ahora se tambaleaba, señalándome con su bebida como si fuera un arma. El señor perfecto aquí, con su ascenso elegante y su novia arrogante, actuando como si hubiera ganado algo cuando mami y papi pagaron todo. Qué irónico viniendo de alguien cuya vida adulta entera había sido subsidiada por mis cheques. Pero la lógica no es precisamente el fuerte de una narcisista. Fue entonces cuando Sloane se puso de pie. Disculpa, su voz era calmada, ¿acabas de decir que mi novio no se ganó su ascenso? Dije lo que dije, genial, solo quería asegurarme de haber escuchado bien antes de responder. Sloane se giró para dirigirse a todos, como si estuviera dando una presentación. Para quien no lo sepa, esta es Ruth, la hermana que ha estado viviendo del sueldo de mi novio durante 6 años, mientras él trabajaba 60 horas semanales para pagarse los estudios y construir una carrera. La misma hermana que el mes pasado lo llamó egoísta cuando se negó a financiarle su esquema piramidal de aceites esenciales. El salón quedó en silencio total, se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. La cara de Ruth se puso roja. No sabes de lo que estás hablando. No, deberíamos hablar de los pagos del coche, del dinero del alquiler, de la MacBook, Fue ahí cuando Ruth perdió completamente el control. Lanzó su bebida, la arrojó contra la pared detrás del bar, donde explotó en pedazos. Luego agarró lo primero que encontró, un jarrón decorativo con flores, y lo estrelló contra el suelo. A la mierda todos ustedes, gritó, a la mierda esta fiesta falsa y que se joda tu novia estirada. Taylor intentó agarrarla del brazo. Cariño, quizás deberíamos, no me toques. La seguridad llegó en 30 segundos. Satch ya se había interpuesto entre Ruth y Sloane, sin decir una palabra, solo siendo una muralla. Tyler intentaba arrastrar a Ruth hacia la salida mientras ella seguía gritando. ¿Crees que eres mejor que yo? No eres nada, nada. Mientras la sacaban, se dio la vuelta y me señaló. Vas a pagar por esto. El salón permaneció en completo silencio durante unos 10 segundos. Luego Sloane levantó su copa, dio un sorbo y dijo, bueno, eso fue entretenido, volvemos a celebrar con personas que en realidad logran cosas. La sala estalló en risas nerviosas, y de alguna manera la fiesta se recuperó, pero yo sabía que esto no había terminado. Ruth no hace amenazas que no planea cumplir. David se me acercó después, sacudiendo la cabeza. Hermano, siempre pensé que exagerabas con ella. Ojalá fuera así. Nada dice valores familiares como un colapso público en la fiesta de ascenso de tu hermano. Janet se me acercó cerca del final de la noche. ¿Ella siempre es así? Eso fue moderado para ella. Dios mío. Bueno, por lo que vale, todos aquí saben cuánto te lo has currado. No dejes que el drama familiar disminuya lo que has logrado. A la mañana siguiente, desperté con 17 llamadas perdidas de mis padres y unos 30 mensajes de Ruth, que iban desde disculpas falsas hasta amenazas de muerte.
Sloane ya estaba levantada haciendo café, como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste bien?, preguntó. Como un bebé. ¿Y tú? Genio. Nada me ayuda a dormir como ver a personas con derechos enfrentarse a las consecuencias. Amo a esta mujer. Los mensajes de Ruth eran una clase maestra en tácticas de manipulación. Primero venía el falso remordimiento, lo siento mucho, estaba herida y confundida. Luego la ira, me humillaste frente a todos. Después las amenazas, no tienes idea de lo que soy capaz. Y finalmente la vulnerabilidad fingida, solo extraño a mi hermano. Iba rotando por cada técnica emocional manipuladora hasta que algo funcionara. Mis padres aparecieron a las 9 de la mañana. No llamaron antes, solo comenzaron a golpear la puerta como si el edificio estuviera en llamas. Papá parecía avergonzado. Mamá estaba furiosa, conmigo, no con Ruth. Nada dice te criamos bien como presentarse sin avisar para defender a la terrorista familiar. Necesitamos hablar, dijo mamá, antes de que siquiera pudiera decir buenos días. ¿Sobre qué?, pregunté. Sobre lo que vas a hacer para arreglar esta situación con tu hermana. Sloane apareció detrás de mí con su taza de café. Buenos días. Día hermoso, ¿verdad? Mamá la ignoró por completo. Ruth está devastada. Se siente atacada y humillada. Debería sentirse humillada, dije. Actuó como una psicópata delante de 35 personas. Estaba abrumada, ¿sabes lo sensible que es? ¿Sensible, así llamamos ahora a los colapsos públicos? Finalmente papá intervino, mira, hijo, creemos que lo mejor sería que te disculparas. ¿Disculparme por qué? Por dejar que tu novia la atacara así. Sloane dejó su taza de café con un poco más de fuerza de la necesaria. Perdón, ¿qué fue exactamente lo que hice? La provocaste, dijo mamá. Sabías que estaba emocional y lo empeoraste. Dije hechos. Si los hechos la provocan, no es mi problema. Es familia, dijo papá. No está mal lo que dice Sloane. Sloane sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Tienes toda la razón, dijo Sloane. No soy familia, lo cual significa que no tengo que fingir que su comportamiento es aceptable ni permitir sus berrinches. Esa es su tarea. Mis padres me miraron como si esperaran que controlara a mi novia. Creo que deberían irse, dije. No hemos terminado de hablar de esto, dijo mamá. Sí, ya terminamos. Después de que se fueron, tomé una decisión que había tardado demasiado. Abrí mi laptop y comencé a cortar todos los lazos financieros. Todos. Primero, la tarjeta de crédito que le había dado a Ruth para emergencias hace 3 años, cancelada. El representante de servicio al cliente preguntó por qué, y le dije, la persona autorizada ya no está autorizada. Claro y simple. El representante me guió por el proceso como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Aparentemente, las rupturas financieras familiares son más comunes de lo que uno creería. Mencionó que la tarjeta sería desactivada de inmediato. Y cualquier cargo pendiente sería rechazado. Perfecto. Segundo, eliminé la póliza del seguro del auto donde ella figuraba como conductora cubierta. Esta fue más complicada. Tuve que demostrar que yo era el titular principal de la póliza y que ella no tenía ningún derecho legítimo a esa cobertura. El agente de seguros fue sorprendentemente útil una vez que le expliqué la situación. La política era clara, mientras yo fuera el titular principal y ella no fuera mi esposa, podía eliminarla de inmediato. El agente mencionó que eso me ahorraría unos $180 al mes, lo cual fue una buena bonificación. Tercero, las cuentas de Netflix, Spotify y Amazon Prime que ella había estado usando. Cambié todas las contraseñas. También cambié las contraseñas de mis cuentas de HBO Max, Hulu y Disney Plus. Ya que estamos, mejor hacerlo completo. Hora de ver cuánto valoraba realmente nuestra relación cuando tuviera que pagar su propio entretenimiento. Luego, la transferencia automática que había configurado para ayudar con su alquiler, cancelada. El representante del banco intentó confirmar si era intencional, ya que había estado activa durante 2 años. Muy intencional, le dije. Después llamé al servicio de préstamos estudiantiles y me quité como cofirmante de sus préstamos privados. Requirió algo de papeleo, pero fue posible, ya que ella había estado haciendo los pagos a tiempo, con mi dinero. En menos de 2 horas, esencialmente había cortado por completo su estilo de vida. Mi teléfono comenzó a vibrar de inmediato, primero mensajes de texto, luego llamadas, después mensajes de voz que se volvían progresivamente más inestables.
El último fue solo ella gritando durante 3 minutos seguidos. ¿Qué carajo te pasa? No puedes simplemente abandonarme así, necesito ese dinero, estás destruyendo mi vida. No, querida, estaba deteniendo la destrucción de la mía. 2 días después, mis padres volvieron a aparecer sin previo aviso. Esta vez se veían furiosos desde el momento en que abrí la puerta. Tenemos que hablar sobre lo que le estás haciendo a tu hermana, dijo papá, empujándome para entrar al apartamento. Lo que yo estoy haciendo. Ella destruyó mi fiesta de ascenso y llamó perra a Sloane frente a 35 personas. Estaba emocional, soltó mamá. ¿Sabes cómo se pone cuando está abrumada? Tiene 24, no 4. Ya es hora de dejar de inventar excusas. Papá dio un paso al frente. Estás siendo irrazonable. Esa chica depende de ti. Ese es el problema. Es tu responsabilidad como hermano mayor. Mi responsabilidad terminó cuando ella hizo una escena en mi celebración. Mamá empezó con su rutina de culpa, te criamos mejor que esto, y ahora que tienes un ascenso te estás comportando así. La familia cuida de la familia. Tienes todo este dinero ahora y ella no tiene nada. Ella no tiene nada porque nunca ha trabajado por nada. No estoy dirigiendo una organización benéfica. Entonces simplemente la vas a dejar sufrir. Voy a dejar que madure. Siguieron insistiendo, exigiendo que arreglara la situación y que fuera el más grande. Cuando me negué, papá incluso dijo que era egoísta y que me había olvidado de dónde venía. Caminé hacia la puerta y la abrí. Lárguense. Y no vuelvan a menos que estén listos para disculparse por permitir sus tonterías. Se fueron, pero no en silencio. Mamá lloraba diciendo que había perdido a sus 2 hijos, y papá murmuraba sobre cómo el éxito me había cambiado. El éxito no me había cambiado. Solo me había dado la libertad financiera para dejar de ser el cajero automático de todos los demás. Esa misma tarde comenzó el TikTok. Ruth publicó un video llorando en su coche, con el pie de foto, cuando tu familia te abandona por decir la verdad. Obtuvo unas 500 vistas y algunos comentarios de simpatía de chicas que no conocían toda la historia. Al día siguiente, Storytime, como mi hermano tóxico eligió a su novia por encima de la familia. 2000 vistas. La sección de comentarios estaba dividida entre gente que decía que era una tontería y otros compartiendo sus propios dramas familiares. Día 3, señales de que un familiar tuyo es un narcisista. Un hilo. 5000 vistas. Este mostraba a Ruth leyendo desde alguna página de psicología popular, aplicando cada rasgo negativo a mí mientras convenientemente ignoraba su propio comportamiento. Estaba construyendo una audiencia convirtiendo nuestro drama familiar en contenido. Ruth finalmente había encontrado su vocación, víctima profesional con un trabajo extra de indignación fabricada. A Sloane le parecía hilarante. Dios mío, literalmente está monetizando su complejo de víctima, dijo Sloane mientras veía los videos. Eso es en realidad algo impresionante. ¿Debería preocuparme por esto? ¿Por qué? Porque le está diciendo a Internet que dejaste de financiar su estilo de vida. La mayoría de la gente verá a través de eso. Sloane tenía razón, en su mayoría. Los comentarios en los videos de Ruth eran brutales. Mucha gente la criticaba por sonar con derecho, preguntando por qué una chica de 24 años no podía mantenerse sola, señalando las inconsistencias en su historia. Pero algunas personas le creían. La sección de comentarios se convirtió en una cámara de eco de personas compartiendo sus propias quejas sobre familiares tóxicos y hermanos narcisistas. Ruth se alimentaba de la atención. Los TikToks se volvieron progresivamente más inestables. Empezó a hacer videos fuera de nuestro edificio de apartamentos, publicó fotos de nuestro coche, empezó a etiquetar a Sloane en publicaciones llamándola rompehogares y perra manipuladora. Un video la mostraba sentada en el estacionamiento de nuestro edificio a las 2 de la mañana, llorando sobre cómo la había abandonado. La hora mostrada en el video probaba que había estado acosando nuestro apartamento en plena madrugada, pero ella lo enmarcó como que estaba demasiado desconsolada para dormir. Los comentarios en ese video lo decían todo. La mitad de los espectadores la llamaban acosadora evidente, mientras que la otra mitad la animaban a defenderse y no dejarse intimidar. Esto se está volviendo raro, dijo Zack cuando le mostré los videos. Está escalando, ¿qué se supone que debo hacer? Zach no respondió directamente, solo dijo, conozco a alguien que maneja temas de redes sociales. Las conexiones de Zack siempre eran vagas, pero efectivas. 2 días después, la cuenta de TikTok de Ruth fue suspendida por acoso y doxing. Todos sus videos desaparecieron. Tuvo que empezar de nuevo desde 0 seguidores.
Bueno, ella sabía que había sido yo, los mensajes de voz llenos de ira lo demostraban. ¿Crees que puedes destruir mi vida? Voy a joder la tuya. Sloane escuchó el mensaje de voz y alzó una ceja. Está realmente comprometida con su arco de villana, ¿no? Pero Ruth no se tomó bien que le cerraran el TikTok. En lugar de retroceder, redobló la apuesta y se puso creativa con su fantasía de venganza. Empezó con cosas pequeñas, entregas de comida que no habíamos pedido aparecían en nuestra puerta, pizzas, comida china, pedidos de supermercado, todo contra reembolso, a horas aleatorias. Luego escaló. Nos inscribió en todas las listas de spam que pudo encontrar. Nuestro buzón se llenó de catálogos, volantes y basura promocional. Publicó nuestro apartamento en Craigslist con detalles falsos y mi número de teléfono. Recibí llamadas a todas horas de personas que querían hacer un recorrido. El anuncio describía un lujoso loft en el centro por $800 por debajo del precio de mercado, lo que explicaba por qué mi teléfono no paraba de sonar. La gota que colmó el vaso fue cuando, de alguna manera, consiguió el correo de trabajo de Sloane y envió un mensaje detallado al jefe de ella, afirmando que Sloane tenía una aventura con un cliente casado. Pura mierda, pero Sloane tuvo que aguantar una incómoda reunión con recursos humanos para explicar que la hermana psicótica de su novio intentaba sabotear su carrera. Sloane lo manejó como una campeona. Recursos humanos se puso de su lado tan pronto como vieron el patrón de acoso. Pero yo ya había terminado de jugar a la defensa. ¿Sabes qué? Necesitamos un descanso, le dije a Sloane esa noche. Tomemos unas vacaciones, despejemos la cabeza, dejemos que esta mierda se enfríe. ¿Dónde estabas pensando? Cabo. Una semana. Playa, tragos, sin señal para que Ruth no pueda explotar nuestros teléfonos. Sloane sonrió. Resérvalo. Sach pensó que estábamos huyendo. ¿Estás seguro de que eso es lo correcto? Es estratégico. Que se desgaste sola lanzando berrinches en un apartamento vacío. Además, Sloane necesita un descanso de esta basura. Justo. ¿Quieres vigilar las cosas mientras estamos fuera? ¿Y tú qué crees? Ya lo estaba planeando. Ese es Zach. No hace preguntas, solo se encarga del asunto. Nos fuimos a Cabo un jueves por la mañana, vuelo directo, resort frente a la playa, todo incluido. Alojamiento 5 estrellas, piscina infinita con vista al mar, servicio a la habitación sin el drama familiar de acompañamiento. Durante 6 días, no pensamos en Ruth ni una vez. Sloane se bronceó, yo me relajé por primera vez en meses, y recordamos cómo era nuestra relación sin una tercera parte psicótica intentando destruirla. Había olvidado cómo se siente no estar constantemente mirando sobre nuestros hombros, dijo Sloane al día 3, mientras tomaba una margarita más fuerte de lo que parecía. Así son las relaciones normales, ¿verdad? Las personas normales no necesitan órdenes de restricción contra sus hermanos, cariño. Las personas normales no tienen hermanos como Ruth. Estábamos tomando margaritas en la playa, el martes por la tarde, cuando el teléfono de Sloane vibró con un mensaje de texto de su amiga ella. Tal vez quieras revisar Instagram. Ruth está teniendo un momento. Sloane abrió la app y empezó a reírse. Oh, ya lo perdió por completo. Ruth había publicado una serie de historias en Instagram fuera de nuestro edificio. Fotos de nuestra puerta, nuestras ventanas, nuestro espacio de estacionamiento. Con subtítulos como escondiéndose como cobardes y no pueden enfrentar la verdad y el karma viene en camino. La hora mostraba que había estado ahí múltiples veces durante la semana, mañana, tarde y noche, como si estuviera haciendo vigilancia en un apartamento vacío. Literalmente está acosando nuestro apartamento, dijo Sloane. Eso es realmente triste. Tomamos capturas de pantalla de todo y volvimos a nuestras margaritas. Dejemos que se canse sola. Gran error. No sabía que las cosas podían empeorar. Volamos de regreso el domingo por la noche, cansados pero renovados, listos para enfrentar el berrinche que nos esperara. El Uber nos dejó frente a nuestro edificio alrededor de las 9 de la noche. Fue entonces cuando vimos los daños. Mi coche, el que me había partido el culo para comprar, estaba completamente destrozado, las 4 llantas rajadas, el parabrisas agrietado, la palabra imbécil rayada en la puerta del conductor con letras de unos 15 centímetros. Alguien había vertido lo que parecía ser aceite de motor por todo el capó. Santo cielo, dijo Sloane sacando su teléfono para tomar fotos. Los daños eran extensos y personales. Esto no era vandalismo aleatorio, alguien se había tomado su tiempo para asegurarse de arruinar cada centímetro. Los rayones llegaban hasta el metal debajo de la pintura.
La grieta del parabrisas iba de esquina a esquina. Incluso los espejos estaban rotos. Nuestra puerta del apartamento estaba peor. Completamente cubierta de huevo seco, como si alguien hubiera lanzado 2 docenas de huevos crudos contra ella. El olor era horrible. Huevo seco mezclado con calor viejo y humedad crea un hedor que podría derribar a un buitre de un camión de basura. Esto le va a costar caro, dijo Sloane, todavía tomando fotos. Ruth realmente se había superado esta vez. La mayoría de la gente solo raya autos cuando está enojada. Ella fue a los Jackson Pollock con comida del desayuno. Por favor, dime que tenemos cámaras de seguridad en este edificio. Las teníamos. Warruth fue lo suficientemente tonta como para hacer todo esto durante horas de luz del día mientras miraba directamente a las cámaras. Satch llegó 20 minutos después de que lo llamé. Echó un vistazo a los daños y dijo, es hora de terminar esto. El administrador del edificio fue sorprendentemente cooperativo. Resulta que la ola de vandalismo de Ruth había mantenido despiertos a varios inquilinos y estaban furiosos. Sacó inmediatamente las grabaciones de seguridad y las grabó en un DVD. Sábado por la tarde, pleno día, múltiples cámaras, dijo mientras adelantaba el video. Tu hermana es increíblemente estúpida o increíblemente confiada. El video era una belleza, tomas claras de Ruth y Taylor llegando con suministros como si planearan una renovación. Rostros visibles, matrícula del coche legible, audio captando la risa de Ruth mientras rayaba mi coche. Más de 1 hora de destrucción premeditada. 20 minutos arruinando el coche, otros 30 lanzando huevos con dedicación profesional. Tyler se veía nervioso todo el tiempo, pero Ruth lo estaba disfrutando al máximo. Aquí está literalmente saludando a la cámara, dijo el administrador señalando la pantalla. Nunca he visto algo tan deliberado, genia criminal. Ja. Ruth tiene las habilidades de sigilo de un rinoceronte borracho. Sloane y yo fuimos a la estación de policía a primera hora del lunes por la mañana. Presentamos denuncias por vandalismo, acoso y daño criminal a la propiedad. El sargento de guardia echó un vistazo al video y dijo que era bastante claro y directo. ¿Queríamos presentar todos los cargos? Por supuesto que sí. Cada uno de los que pudieran pensar, además de una orden de restricción. El oficial nos explicó el proceso. Se presentarían cargos penales basados en la evidencia y emitirían una orden de arresto contra Ruth. La orden de restricción era un procedimiento separado, en la corte civil, pero la evidencia del caso penal respaldaría nuestra solicitud. Con un video tan claro, él asumía que probablemente aceptaría un acuerdo, ya que la mayoría de la gente no quiere ir a juicio cuando hay imágenes en alta definición cometiendo delitos. La solicitud de la orden de restricción se presentó esa misma tarde. Mientras tanto, llamé a mi compañía de seguro sobre el coche. Dieron el informe policial y las imágenes de seguridad y me emitieron un cheque por $4,800 en daños. Pero aquí está el asunto, las compañías de seguros no absorben ese tipo de costos, persiguen a quien causó el daño. El perito explicó que iniciarían un proceso de subrogación contra la persona responsable. Una condena penal facilitaría las cosas, pero la evidencia en video era sólida de todos modos. Ruth estaba a punto de recibir una lección muy cara sobre consecuencias. Mis padres llamaron el martes por la mañana. Mamá ya estaba llorando antes de que yo dijera hola. La policía vino a nuestra casa. Arrestaron a Ruth. Bien. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu hermana. Es una criminal que destruyó mi propiedad y acosó al empleador de mi novia. Necesitamos hablar, ¿puedes por favor solo? Colgué. Sloane estaba manejando la situación de la puerta del apartamento, llamó a un servicio profesional de limpieza, documentó todo para el reclamo de nuestro seguro de inquilinos, tomó unas 50 fotos como evidencia. ¿Cuánto crees que esto le va a costar?, preguntó Sloane mientras miraba al equipo de limpieza raspar huevo seco de nuestra puerta. Entre las reparaciones del coche, el deducible de mi seguro, la limpieza de la puerta, los costos judiciales y los honorarios legales, probablemente alrededor de $8,000, tal vez más si el juez se pone creativo. Ella sonrió. Esa es mucha cantidad de aceites esenciales que tendrá que vender. El miércoles por la tarde, Zach me envió un mensaje, Ruth salió bajo fianza, está quedándose con tus padres. FYI. Por supuesto que la sacaron bajo fianza en lugar de dejarla sentada en la cárcel reflexionando sobre lo que hizo. 1 hora después, mi teléfono comenzó a sonar. Esta vez era papá. Hijo, tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. Tienes razón. Se salió de control cuando ella destrozó mi coche y llenó mi puerta de huevos. Cometió un error.
cometió múltiples delitos. Hay una diferencia. ¿No podemos resolver esto como familia? Ya no somos familia. Somos demandante y demandada. Colgué y de inmediato llamé a mi abogada para asegurarme de que los trámites de la orden de restricción siguieran su curso. El jueves por la mañana, recibí una llamada del defensor público de Ruth. Su clienta quería discutir un acuerdo para evitar el juicio, restitución completa por daños más el compromiso de mantenerse alejada de nosotros de forma permanente. ¿Cuánto estaba dispuesta a pagar? $2,000. Me reí en voz alta. Solo los daños al coche eran $4,800. Suma la limpieza de la puerta, mi deducible del seguro, el daño emocional y las sanciones punitivas, y estábamos hablando de algo más cercano a $12,000. Eso le pareció excesivo. Supongo que el vandalismo y el acoso también son bastante excesivos, le dije. Me dijo que me llamaría de vuelta. No lo hizo. La audiencia para la orden de restricción fue programada para el lunes siguiente. Sloane y yo nos presentamos con nuestra carpeta de evidencias, nuestra abogada Isaac para apoyo moral. Ruth llegó con mis padres. Esto estaba a punto de ponerse interesante. Lunes por la mañana, 9 en punto. La corte familiar era tan deprimente como uno esperaría. Ruth se sentó al otro lado de la sala con mis padres y su defensor público. Se vistió para la ocasión, con lo que estoy bastante seguro era el atuendo de iglesia de mamá, intentando parecer una adulta responsable en lugar de la acosadora desequilibrada en la que se había convertido. El cambio de vestuario era impresionante, pero no puedes disfrazar la locura. Nuestra abogada revisó toda nuestra evidencia y tenía esa calma confiada que solo tienen quienes tratan con personas locas de forma profesional. Nos dijo que este era uno de los casos más claros que había visto. La evidencia en video eliminaba cualquier argumento de ella dijo. El juez ya parecía cansado y ni siquiera eran las 9:30. Nuestra abogada presentó el caso, el acoso financiero, el acecho por TikTok, los anuncios falsos en Craigslist, el acoso laboral, los daños a la propiedad. Tenía impresas las capturas de pantalla, los videos de seguridad listos en la laptop y una cronología que dejaba muy clara la escalada de comportamiento de Ruth. Lo que más impactó fueron las imágenes, ver a Ruth reír mientras rayaba mi coche, verla lanzar huevos a nuestra puerta como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. El juez observó todo sin expresión. Cuando terminó, se volvió hacia el defensor público de Ruth, que parecía querer desaparecer entre el suelo. El pobre tipo intentó argumentar que Ruth solo había actuado inapropiadamente bajo angustia emocional, y que nuestra respuesta era desproporcionada. Pero el juez no se lo tragó. Cortó la tontería de inmediato. No quería escuchar sobre sus sentimientos, solo quería saber si disputaba los hechos. No lo hizo. No podía, no con todo grabado en video. Cuando el juez pronunció el nombre de Ruth, ella se levantó, asustada por primera vez en meses. El juez la reprendió por la campaña de acoso que duró meses y que culminó en miles de dólares en daños a la propiedad. Le preguntó si tenía algo que decir antes de que él dictara su sentencia. Ruth pronunció un discurso patético sobre estar afectada por problemas familiares y haber tomado malas decisiones, alegando que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos y que solo quería recuperar a su familia. El juez le respondió directamente que tenía 24 años, no era una niña haciendo una rabieta, sino una adulta que eligió cometer delitos porque no le gustaban los límites de sus familiares. Luego vino la parte hermosa, concedió la orden de restricción permanente. Ruth tenía prohibido contactarnos, acercarse o estar a menos de 500 pies de nosotros, de nuestras residencias, nuestros lugares de trabajo o nuestros vehículos. También se le prohibía publicar sobre nosotros en redes sociales o cualquier otra plataforma pública. Ruth comenzó a llorar, pero el juez no había terminado. Ordenó una restitución completa por un monto de $12,847 para cubrir daños a la propiedad, deducibles del seguro, honorarios legales y costos judiciales. El plan de pago podía organizarse a través de la oficina del secretario del juzgado. Los sollozos de Ruth se hicieron más fuertes. Mis padres parecían haber recibido un puñetazo en el estómago. Luego el juez extendió la orden de restricción para incluir también a mis padres. Ustedes eligieron habilitar y facilitar el comportamiento criminal de su hija en lugar de responsabilizarla. Sus intentos repetidos de contactar al peticionario después de que se les pidiera que se detuvieran constituyen acoso por poder. El mazo golpeó. Caso cerrado. Afuera del tribunal, mis padres intentaron acercarse a nosotros, pero Zach se interpuso entre ellos y les recordó que ahora tenían prohibido legalmente el contacto. Caminaban hacia su coche con expresión derrotada y confundida.
Las secuelas fueron incluso más satisfactorias de lo que esperaba. Ruth no pudo pagar los $12,847 de restitución, qué sorpresa, y tuvo que conseguir un trabajo real en GameStop para hacer los pagos mensuales ordenados por la corte de $400. Se mudó permanentemente con mis padres, ya no podía pagar su propio lugar. Tyler desapareció tan pronto como empezaron a acumularse los costos legales. La orden de restricción lo cambió todo, ya no hubo más mensajes furiosos, visitas sorpresa ni campañas de acoso. Por primera vez desde que tenía 22 años, mi teléfono no estaba constantemente vibrando por emergencias. El silencio era hermoso. Mis padres intentaron eludir la orden a través de otros familiares, pero lo detuve rápidamente. El árbol genealógico se podó solo bastante rápido. Satch se mantenía informado a través de amigos en común y se divertía saboteando los intentos de Ruth de reconstruir su presencia en línea. Cada nueva cuenta de TikTok era reportada por evasión de baneo en menos de una semana. 6 meses después, nos mudamos a un mejor apartamento al otro lado de la ciudad, sin dirección de reenvío. Excelente seguridad, portero, estacionamiento con cámaras. La mejor parte fue observar la caída de Ruth a través de conocidos, sin mi apoyo financiero. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que enfrentarse a la realidad, trabajo real, facturas reales, consecuencias reales. El negocio de aceites esenciales nunca se materializó. Resulta que necesitas dinero para perder dinero en esquemas piramidales. Sloane y yo nos comprometimos. Satch será mi padrino de boda. Se lo ha ganado. La firma de consultoría me hizo socio junior, el más joven en la historia de la compañía. Mientras tanto, Ruth todavía trabaja en ventas al por menor, vive con nuestros padres y me paga $400 al mes durante 3 años. Mis padres están atrapados cuidando al monstruo que ellos mismos crearon, sin mi cuenta bancaria como colchón. Según mi tía, Ruth lanza las mismas rabietas que solía lanzarme a mí, excepto que ahora mis padres no pueden llamarme para arreglarlo. Finalmente están recibiendo la experiencia completa de Ruth sin una red de seguridad financiera. Satch se topó con Ruth en el centro comercial la semana pasada. Ella le preguntó cómo estaba yo. Le dijo que estaba excelente. Luego compró un videojuego en su caja registradora y dejó una propina de 1 centavo. La vida es buena. Ella me trató como una molestia durante meses, luego dijo, busca a otra persona si no te gusta, como si fuera una frase sin importancia, así que lo hice, y me aseguré de que viera la mejora. Pensé que estaba en una relación normal, ya sabes, nada lujoso, solo 2 adultos compartiendo la vida, las cuentas y las cenas congeladas de vez en cuando, pero en algún momento, las cosas cambiaron. Ella dejó de comportarse como una compañera y empezó a tratarme como ruido de fondo. Intenté ignorarlo, mantuve la cabeza baja, pensé que solo era una fase, spoiler, no lo fue. Lo que comenzó como una falta de respeto silenciosa, se convirtió en algo peor, y digamos que no esperaba que yo realmente siguiera su consejo cuando me dijo que buscara a otra persona. Pensó que me quedaría callado, en cambio, cambié el guión de forma silenciosa, quirúrgica y con pruebas, y eso fue solo el comienzo. Yo, León, 28 años, hombre, tengo un buen trabajo, sin dramas en mi vida, al menos no del tipo que yo causo, hice cuando me están dando por sentado. Pero me tomó más tiempo del que me gustaría admitir darme cuenta. Para ser justos, no empezó así, cuando comenzamos, en realidad era bueno, realmente bueno. Ella solía reírse de mis chistes, estaba dispuesta a ir a cualquier lugar, hablaba conmigo como si yo fuera alguien con quien le gustaba estar, tonteábamos en Walmart, nos enviábamos memes tontos, veíamos series juntos sin que se convirtiera en una pelea por el control remoto. No diría que era perfecto, pero se sentía fácil, como si estuviera de mi lado. Luego, poco a poco, simplemente dejó de estar presente, era la misma cara, la misma voz, pero la forma en que me miraba era diferente, como si se hubiera aburrido y se hubiera olvidado de decírmelo. El cambio fue gradual, primero fue que se desconectaba a mitad de las conversaciones, yo le mencionaba algo que había pasado en el trabajo, y apenas fingía interés antes de volver a su teléfono. No de forma maliciosa, más bien como si no valiera la pena el esfuerzo de ocultarlo. Luego vinieron los suspiros, ya sabes, de esos largos, dramáticos, como si levantar la vista del teléfono para reconocerme le costara energía real. Le pedía si podía encargarse de algo simple, como recoger la ropa o alimentar al gato, y actuaba como si le hubiera pedido cavar una zanja. No soy de los que insisten, no repito las cosas, si lo pido y lo ignoras, está bien, esa es una elección, pero los patrones lo dicen todo, y los suyos gritaban, no me importa. Empecé a quedarme fuera más tiempo, pasaba más rato en el gimnasio,
tomaba el camino largo a casa, salía a comer con Ben, 28 años, hombre, mi mejor amigo. Estar en casa se sentía como estar castigado por algo que no hice, y a ella no parecía importarle ni notarlo. Un fin de semana, Ben me llamó para ayudarlo a mover un futón viejo al trastero, mientras intentábamos bajarlo por unas escaleras estrechas sin romper la barandilla. Apareció su amiga Hannah con unas correas extra o algo así. Desde el principio, fue fácil hablar con ella, tenía una energía tranquila, sarcástica de la buena, no como Becca. Movimos el futón, fuimos a comer comida rápida y terminamos sentados frente a frente en la mesa. Me contó que estaba buscando un lugar, que estaba temporalmente con su prima y tratando de evitar quedar atrapada con un compañero raro de Craigslist. Hablamos todo el tiempo, una conversación real, no intenté impresionarla ni hacerme el gracioso, solo hablábamos. Ella hacía preguntas, escuchaba, incluso se rió un par de veces, y cuando mencioné que tenía novia, solo dijo, espero que te trate bien. Eso se me quedó grabado, porque honestamente, no podía recordar la última vez que Becca me preguntó cómo había estado mi día. Esa noche llegué a casa y la vi acurrucada en el sofá, pegada a su serie, ni siquiera un hola, solo un, puedes no caminar tan fuerte, estoy viendo esto. Me impactó diferente después de haber hablado con alguien normal por unas horas, no alguien que fingiera, solo alguien que no se sentía molesta por mi existencia. Esa noche me quedé pensando, ¿por qué sigo haciendo esto? No hice una escena dramática de tenemos que hablar, no es mi estilo, simplemente me desconecté mentalmente, empecé a guardar silencio, no forzaba conversaciones, no discutía, no proponía planes. Si ella quería tratarme como a un compañero de piso, bien, me convertí en el callado. También empecé a ahorrar, no sabía si me iba a mudar o solo estaba esperando el momento, pero algo estaba cambiando. Luego vino lo de lavavajillas, se rompió otra vez, y adivina quién había lidiado con eso las últimas 3 veces, sí, yo. Así que le pedí, casualmente, si podía ser ella quien le escribiera al casero esta vez. Levantó la vista de su teléfono y dijo, ¿por qué esto es mi responsabilidad? Yo respondí, porque tú también vives aquí, a menos que eso haya cambiado. Se burló, soltó un gruñido molesto y dijo, últimamente estás muy necesitado, ¿cuál es tu problema? Me reí, y no me refiero a una risa nerviosa o sarcástica, me reí porque era gracioso lo ciega que estaba. Mi problema es que me tratas como una molestia, y sin perder el ritmo, me soltó, si no te gusta, busca a otra persona. Fue entonces cuando todo hizo clic. No me inmuté, no levanté la voz, solo la miré directo a los ojos y dije, ya lo hice. Ahora, para que quede claro, no hablaba de Hannah románticamente, pero sí había encontrado a otra persona con quien vivir, alguien respetuosa, alguien que no hacía que cada frase sonara como un favor. Ella parpadeó, como si intentara procesarlo, finalmente preguntó, espera, ¿qué? Yo dije, ya verás, caminé hacia el dormitorio, cerré la puerta y le mandé un mensaje a Ben, Hannah todavía necesita un lugar. Ben, sí, ha estado buscando toda la semana. Yo, dile que tengo una habitación que se va a desocupar. Verás, lo de Becca era que nunca pensó que pasaría nada de verdad, hablaba sin pensar, ponía los ojos en blanco, soltaba un busca a otra persona como si fuera un golpe final y yo debía asentir, pagar la renta y quedarme callado. Realmente pensó que nunca actuaría, pues sorpresa, no fui yo quien se fue. A la mañana siguiente, hice café como siempre, me senté en la mesa de la cocina, revisando anuncios de sillas de escritorio, no estaba intentando ser dramático, solo quería un espacio de trabajo más cómodo, ahora que estaba llegando la paz. Ella salió del cuarto con la misma sudadera vieja que nunca lavaba, con la cara enterrada en el teléfono, pasó directamente junto a mí como si no existiera. Le dije, tenemos que hablar, no levantó la vista, solo siguió deslizando el dedo como si yo fuera ruido de fondo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué te vas a mudar? Dijo con una risita falsa. ¿No hablas en serio? Si lo hago, te di tiempo para arreglar las cosas y no lo hiciste. No voy a quedarme esperando indefinidamente a que recuerdes cómo se trata bien a alguien, esto se terminó, nosotros se terminó. Ella levantó la vista, espera, ¿qué? Nunca estuviste en el contrato, pero aún así te di los 14 días completos, no soy como tú. Parpadeó como si su cerebro se hubiera detenido por un segundo, ¿en serio me estás echando? Estoy terminando algo que ya estaba muerto, simplemente no fingí que no lo estaba. Se levantó, caminó hacia la encimera, recogió el papel como si fuera una broma, sus manos temblaban un poco al leerlo. ¿De verdad me vas a reemplazar con alguna chica? Soltó. La miré directamente a los ojos, no estoy reemplazando nada, estoy quitando lo que ya no debería estar aquí. Su voz se volvió cortante,
¿Quién es, Hannah? ¿Hannah quién? La amiga de Ben del asado. Ella puso cara como si se hubiera tragado vidrio. ¿Esa chica? ¿Hablas en serio? Ella necesitaba un lugar, yo tenía uno disponible, así es como los adultos manejan las cosas. Estás haciendo esto para lastimarme, Siseo. Negué con la cabeza, no, lo hago para dejar de sabotearme a mí mismo. Ella se quedó allí, parpadeando fuerte, como si estuviera conteniendo un colapso emocional. No me inmuté, no discutí. Caminé hacia la sala y encendí la televisión. Más tarde esa noche, le mandé un mensaje a Hannah, le informé que el cambio de contrato había sido aprobado y que el aviso de 14 días ya había sido entregado. Ella respondió 5 minutos después, genial, llevaré mi primera carga el próximo viernes y la guardaré en el armario hasta mudarme. Simple, sin drama, sin minas emocionales, fue extraño lo limpio y maduro que se sintió. La noche siguiente fue tensa, pero no del tipo que ella esperaba. Becca intentó darme la ley del hielo, como si eso me hiciera entrar en pánico y volver atrás. Cerraba puertas de golpe, caminaba haciendo pucheros por el apartamento, enviaba mensajes de lástima a los amigos en común, incluso fingió llorar en la cocina como si fuera el final de una película romántica. Solo le dije, tú elegiste esto el día que dejaste de luchar por nosotros. No respondió, no hacía falta. Ambos sabíamos que se había acabado. Cuando llegó ese primer viernes, Hannah apareció en su SUV como un reloj, no trajo un equipo de mudanza ni hizo una escena. Solo llegó con 3 contenedores de plástico, unas perchas y una planta. Tocó una vez, sonrió y dijo, espero no haber llegado muy temprano. Llegaste justo a tiempo. Becca estaba en el sofá, pegada falsamente a su teléfono, fingiendo que Hannah no existía, no caí en su juego. Hannah pasó junto a ella como si fuera invisible, directamente a la habitación extra, sin drama, sin charla forzada, solo se puso a trabajar. Después de unos 15 minutos, Becca finalmente explotó, ¿así que ella es? Ni siquiera levanté la vista de mi portátil, sí. ¿De verdad vas a hacer esto mientras todavía estoy aquí? Ella no está molestando a nadie, solo está dejando unas cajas. Esto es asqueroso, León. No, asqueroso es faltar el respeto a alguien durante meses y luego actuar sorprendida cuando se acaba. Becca me miró como si no pudiera creer que no me estuviera tambaleando. Murmuró, solo estás intentando ponerme celosa. Finalmente la miré, eso solo funcionaría si todavía me importaras. Se marchó furiosa al dormitorio. Hannah me miró, esbozó una pequeña sonrisa y siguió desempacando. Después de que Becca se fue del apartamento esa noche, probablemente a casa de Maggie para quejarse, pasé por el pasillo y escuché a Hannah decir, bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba. Solo sonreí, apenas vamos a la mitad. Y ella se rió como si ya lo supiera. Así que Becca tenía 14 días para sacar sus cosas, y pasó los primeros 5 actuando como si aún estuviera a cargo del lugar, caminaba como si fuera dueña de las paredes, cerraba puertas de armario con fuerza como si yo fuera a asustarme. No lo hice. Al principio intentó algunas tácticas suaves, cosas que probablemente pensó que funcionarían. Una noche pidió comida para llevar, dejó una caja extra en la encimera con mi nombre escrito, no la toqué, la tiré a la basura. Otra noche dobló mi sudadera que estaba en el sofá y la puso en mi cama como si aún estuviéramos jugando a ser pareja, no reaccioné, ni siquiera lo reconocí. Ese tipo de silencio vuelve locas a personas como ella, especialmente a Becca, ahora que se siente amenazada por Hannah. En el día 6 empezaron los mensajes de Maggie, claro, Maggie. Becca me dijo que la estás echando sin razón. Yo, no, ella misma me dio la razón, yo solo la ejecuté. Maggie, lo está pasando mal, ¿de verdad crees que está bien humillar así a alguien? Yo, dile que empaque más rápido. Ese fue el último mensaje que envié. Becca debió darse cuenta de que Maggie no estaba logrando nada, porque a la mañana siguiente intentó una nueva táctica. Esperó hasta que yo estaba saliendo por la puerta y, de repente, bloqueó el pasillo. ¿Podemos hablar?, preguntó, con los brazos cruzados, tratando de sonar tranquila. Me detuve, ¿sobre qué? Ella dio un paso atrás, con una actitud que parecía ensayada. No quiero pelear, solo siento que todo está pasando muy rápido. Entiendo que estás enojado, pero ¿no crees que echarme por una pelea es extremo? Incliné la cabeza y me reí, ¿tú crees que esto es solo por una pelea? Llamaste a nuestra relación aburrida, te burlaste de todo lo que hice, me dijiste que buscara a otra persona, ¿de verdad pensaste que no lo iba a tomar en serio? Ella me miró como si el problema fuera yo. Era una forma de hablar. Me hice a un lado, abrí la puerta, también lo es decir, ya terminé, punto.
Cuando volví esa noche, el ambiente había cambiado, había encendido una vela, el apartamento olía a vainilla o algo así, y había música sonando desde su teléfono. Entré, dejé mi bolso, no dije una palabra. Ella esperó. Pensé que podríamos tener una cena normal, dijo, señalando 2 platos en la mesa. Eché un vistazo, lasaña de microondas. ¿Estás intentando ganar puntos tan tarde en el juego?, pregunté. Ella suspiró, estoy tratando de mostrar que todavía me importa. No te importó cuando arreglaba el lavavajillas y pagaba las cuentas. Te importa ahora porque alguien más se está mudando. Es que es raro, León, estás metiendo a una chica que apenas conoces. Ella no te está reemplazando en una relación, está ocupando tu lugar como compañera de piso. Hay una diferencia. Becca negó con la cabeza, ¿tú crees que simplemente me voy a ir como si no significara nada? Significó algo hasta que actuaste como si yo no significara nada. Ella no respondió. Me fui a mi habitación. Unos minutos después, azotó la puerta del baño. Ese fin de semana, Hannah me escribió, preguntando si estaría en casa para dejar más cosas. Le dije que viniera el domingo por la tarde. Becca estaría fuera casi todo el día de todos modos, probablemente con Maggie, intentando reescribir la historia para dar lástima. Hannah llegó con una pequeña maleta y otro contenedor. La dejé entrar. Asintió y se puso a mover toda la habitación de repuesto sin hacer ruido. Se detuvo una vez para preguntar, ¿ella sigue aquí? Sí. ¿Debo prepararme para el impacto? Sonreí, ha estado tranquila, ahora está intentando actuar como la chica amable. Estrategia audaz. Aproximadamente 20 minutos después, Becca llegó, abrió la puerta, dejó caer las llaves, y se detuvo. Vio a Hannah de pie en el pasillo, sosteniendo unas perchas. Hubo un silencio raro, lo suficientemente largo como para volverse incómodo. Entonces Becca cruzó los brazos y dijo, ¿no te sientes rara siendo parte de esto? Hannah inclinó la cabeza, ¿parte de qué, de esto? Mudarte a un lugar donde claramente no eres bienvenida. Hannah miró alrededor, luego a mí, y después de nuevo a Becca, yo no vivo contigo, me estoy mudando al apartamento de León. Tú simplemente sigues aquí. Becca dio un paso adelante, no sabes nada sobre nosotros. Genial. No me importa, nosotros. Me importa que la renta se pague a tiempo y que el baño se mantenga limpio. Eso la dejó callada. Hannah volvió a su habitación y Becca se volvió hacia mí, vaya, muy elegante. Querías a alguien que no te pidiera participar en la vida, ahora tienes lo que querías. No te molestes solo porque alguien más lo hace mejor. ¿Estás amargada? No, estoy enfocada. Se fue furiosa otra vez y esta vez azotó la puerta más fuerte de lo habitual, algo en el apartamento tembló. Ni siquiera me inmuté. Un par de horas después, recibí una llamada de Ben, no te va a gustar esto, dijo. Ya no me gusta, ¿qué pasa? Maggie publicó un hilo en su grupo privado. Dice que manipulaste emocionalmente a Becca, la echaste para vivir con tu amante, y que eres abusivo financieramente. Parpadeé, ¿abusivo financieramente? ¿Cómo? Dice que controlas todas las cuentas, el contrato y el acceso al apartamento, y que usas eso para castigarla emocionalmente. Me reí, ella vivió aquí gratis, nunca pagó ni una vez su mitad de la renta. Si acaso, la consintió económicamente. Ben dijo, lo sé, todos los demás también lo saben. Solo está lanzando cosas al aire. Déjala. Nada pega cuando tienes pruebas. Y las tenía. Había guardado cada recibo de renta, cada factura de servicios, cada pedido de supermercado que pagué. Si quería jugar ese juego, yo estaba listo. Para el día 10, Becca había dejado de intentar recuperarme y empezó a fingir que era una inquilina inocente atrapada en una disputa de contrato hostil. Caminaba en silencio, se quedaba más en su habitación, por primera vez limpiaba después de sí misma. Si no la conociera, diría que estaba intentando reinventarse. No decía mucho y yo no preguntaba. Tenía mi mente en la línea de meta. Faltaban 4 días. Ya había confirmado con el casero el cambio de cerradura, programado. Las llaves se intercambiarían la mañana siguiente a su salida. Todo lo que tenía que hacer era mantener la calma y no dejar que me provocara. Entonces pasó algo raro. Hannah y yo estábamos comiendo en la cocina, nada formal, solo tomando algo al mismo tiempo. Mencionó algo sobre una amiga suya que trabaja en ese bar caro de la azotea del centro. Becca había estado allí hace unas semanas. Lo recordé porque esa noche llegó a casa con tacones, claramente ebria, y tiró su chaqueta al suelo como si fuera alérgica a las perchas.
Eso fue unas 2 semanas antes de la ruptura. No dije nada, solo le pregunté a Hannah con naturalidad, ¿cuál bar? Ella dijo el nombre. Levanté una ceja, era el mismo lugar del que Becca había estado presumiendo durante días antes de esa noche. Decía que Maggie conocía a alguien que podía hacerlas entrar sin hacer fila. ¿Por qué?, preguntó Hannah, notando mi cara. Me encogí de hombros, Becca y Maggie estuvieron allí hace un tiempo. Esa noche volvió actuando diferente. ¿Diferente cómo? Me tomé un segundo para pensar, estaba extrañamente amable al día siguiente, casi como fingido. Ni siquiera insultó mi gusto en series. Eso no es normal en ella. Hannah sonrió un poco, pero no insistió. Más tarde esa noche, algo hizo clic. Recordé que Becca había dejado su app de Uber abierta en la encimera de la cocina mientras cargaba el teléfono al día siguiente de esa salida. No estaba espiando, solo estaba allí. Había dejado la aplicación de Uber abierta mientras cargaba el celular, probablemente se le olvidó cerrarla. Eché un vistazo y vi que el historial de viaje seguía abierto, dejada en Séptima y Monroe. No era nuestra casa en ese momento. No pensé mucho en ello, tal vez compartió viaje con alguien y caminó. Pero ahora, con lo que dijo Hannah, empezó a hacerme ruido. Revisé mis mensajes antiguos, le había escrito esa noche preguntándole a qué hora volvería a casa. Ella respondió a las 11:47 de la noche con un ya estoy de regreso, solo me estoy cambiando, llegaré pronto. Eso no coincidía en absoluto con la línea de tiempo. Yo ya estaba dormido a la 1 de la mañana, y ella no entró por la puerta hasta después de eso. Así que hice una pequeña prueba al día siguiente mientras ella no estaba. Le pregunté a Hannah, como quien no quiere la cosa, si su amiga del bar en la azotea aún trabajaba allí. Ella asintió, sí, atiende la barra de viernes a domingo. ¿Tú crees que reconocería a alguien si le muestro una foto? Hannah me dio una mirada larga, ¿estás revisando algo? Solo una corazonada. Le envié a Hannah una foto recortada de Becca y Maggie de una de esas publicaciones falsas estilo influencer. Un par de horas después, Hannah me escribió, sí, las recuerda. Dijo que Becca estuvo encima de un tipo casi toda la noche, definitivamente no eras tú, un tipo bajito con un gorro. Se fueron juntos y eso fue todo. Sin publicaciones en redes, sin confesiones dramáticas, solo información sólida de alguien que no me conocía ni me debía nada. Así es como me gusta tener mis pruebas, calladas y claras. Esa noche no dije una palabra, simplemente me senté en la sala como si nada hubiera cambiado. Becca pasó junto a mí 2 veces, la segunda vez se detuvo y dijo, «¿Estás callado últimamente?» La miré, ¿de qué queda por hablar? Ella se encogió de hombros, solo digo que es raro. La dejé con eso y volví a ver la televisión. Al día siguiente imprimí la aprobación de la transferencia del contrato, la puse en una carpeta junto con el formulario actualizado de cambio de llaves. Dejé la carpeta en la cocina, para que la viera, para que lo digiriera. Y lo hizo. Esa misma noche tocó mi puerta, ¿estás libre? No mucho. Solo quiero hablar. Abrí la puerta a medias. Ella se apoyó en el marco, intentando parecer casual, ¿estás seguro de todo esto? Asentí, completamente. ¿No quieres hablar antes de que me vaya? ¿Hablar sobre qué? ¿Sobre qué te vas? ¿Sobre lo que pasó entre nosotros? ¿Te refieres a cómo te desconectaste, me trataste como un mueble y luego desapareciste con un tipo en un gorro? Su expresión se quebró por medio segundo. Querías que hablara, así que hablemos, ¿quién es él? No sé de qué estás hablando. El bar en la azotea, tu noche de chicas. No volviste a casa hasta después de la 1 de la mañana y me dijiste que ya estabas de regreso cerca de la medianoche, ¿por qué mentir? Becca se irguió, a la defensiva, ¿ahora me estás espiando? No, solo recuerdo cosas. Tus historias nunca cuadraban. No respondió. Volví a insistir, ¿valió la pena? Bajó la mirada, solo fue una noche. No pensé que importaría. Engañaste. No fue serio. No seas dramático. Pero pasó. Ella asintió una vez, en silencio. Bien. Ahora lo sé. Ella levantó la vista, ¿ni siquiera estás enojado? No. Estoy aliviado. Acabas de confirmar que tomé la decisión correcta. Ella parecía no saber qué decir a continuación, así que cerré la puerta y volví a lo que estaba haciendo. Más tarde, Hannah pasó y me entregó una nota adhesiva con una sonrisa, empacó toda una caja. Los objetos frágiles abajo, libros arriba. Cero instinto de supervivencia. Me reí, eso explica mucho. Cuanto más se acercaba el día de su mudanza,
más intentaba fingir que todo estaba normal. Comenzó a usar frases educadas como con permiso y quieres algo de la tienda, como si los modales pudieran arreglar meses de indiferencia y frialdad. No caí. No me interesaba la amabilidad falsa. Yo tenía un plan. La confirmación ya estaba ahí, había mentido, había engañado y la habían descubierto. Pero yo quería tenerlo con su propia voz, no por drama, sino como recurso. Algo que pudiera guardar en caso de que intentara tergiversar las cosas después de irse. Así que se lo facilité. Dejé de evitarla. Mantenía la puerta abierta mientras trabajaba en mi habitación, me movía por el apartamento sin mantener la distancia, sin mezquindades, solo comportamiento normal, como si ya nada me afectara. Eso siempre molesta más que gritar. Ella lo notó rápido. La tensión de su parte cambió, empezó a ser más amable, ofreciendo sobras, preguntando por mi día, en esa forma incómoda y fingida que tienen las personas cuando están probando si la puerta aún está entreabierta. Le respondía con un sí o un no neutral cada vez. Eso era todo lo que obtenía. En el día 12 finalmente preguntó si podíamos aclarar las cosas. Le dije que sí, la noche siguiente. Le dije que estaría en casa temprano y que podíamos hablar antes de que terminara de empacar. Pareció sorprendida de que aceptara, pero sonrió, como si pensara que por fin estaba logrando algo. No era así. Esa noche me aseguré de que todo estuviera listo, teléfono en modo avión, aplicación de grabación de voz instalada, sensibilidad del micrófono configurada en alto. No me preocupaban las leyes, vivíamos en un estado donde se permite la grabación con consentimiento de una sola parte. Pero honestamente, aunque nunca lo usara, solo tenerlo me daba tranquilidad. Preparé la sala para que pareciera casual, luces tenues, una lámpara encendida, una silla libre. Me quedé sentado. Sin música, sin distracciones, solo silencio. Ella salió vestida como si intentara parecer compuesta pero suave, lo que sea que eso signifique. Asentí hacia la silla frente a mí y se sentó, exhalando como si fuera la primera conversación real en meses. No lideré, la dejé comenzar, la dejé llenar el silencio. Fue directo a lo que pensaba que funcionaría, tono suave, admisión vaga, unas cuantas frases tipo simplemente no estaba en un buen momento. Me quedé callado, solo asentía cuando tenía sentido hacerlo. Habló mucho sobre cómo no se sentía vista y sobre los problemas de comunicación entre nosotros. Todo el guión clásico de ruptura, como si lo hubiera memorizado de algún foro lleno de personas que nunca asumen verdadera responsabilidad. Eventualmente empezó a dar vueltas sobre esa noche en el bar, la de la azotea, la que la hizo quedar expuesta. Al principio lo evitaba, decía que fue una época confusa y que cometió errores que no sabía cómo explicar en su momento. Sin nombres, sin fechas, solo frases diseñadas para suavizar los bordes. La dejé continuar. Después de una larga pausa, dijo que había cruzado una línea una noche, pero que no fue emocional y que no significó nada. Ese fue el momento en que me moví un poco en mi silla, no para actuar, solo para que pensara que estaba reaccionando. Ella lo notó y redobló esfuerzos. Dijo que lo lamentaba, que sabía que me dolería, pero que en ese momento sentía que ya habíamos terminado. Las palabras le salían con facilidad, como si se las hubiera repetido tantas veces que ya no le sonaban sucias. No estaba confesando, estaba haciendo relaciones públicas. Ella no se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que yo necesitaba. La dejé terminar, sin preguntas, sin acusaciones, solo silencio. Cuando se quedó sin cosas que decir, me preguntó si tenía algo que quería responder. Le dije que no. Ya dijiste todo lo que necesitaba escuchar. Ella parecía confundida, ¿eso es todo? Asentí. Se quedó un segundo más, como esperando una pelea, un abrazo o algo entre medio. No le di ninguna de las dos cosas. Volvió a su habitación. Yo me quedé en la mía, reproduje la grabación y la recorté solo a lo esencial, sus palabras, su línea de tiempo, su justificación, todo con su voz. No iba a restregárselo en la cara, esto no era para que ella supiera, era para que yo tuviera la última palabra sin decir nada. A la mañana siguiente, la guardé en una memoria USB e hice una copia de seguridad. No necesitaba usarla aún, pero lo haría pronto. Reenvié la confirmación de mudanza al casero, programé la inspección final y recogí el formulario de cambio de llaves. Sin demoras, sin caos, todo limpio y gestionado. Ella no dijo mucho el resto del día, creo que sabía que algo había cambiado, tal vez no sabía qué, pero la energía era diferente. El silencio ya no era incómodo, era definitivo. Empaqué sus toallas viejas que aún estaban en el baño, las dejé afuera de su puerta, pegué una nota en la caja,
tómate tu tiempo. Te queda una noche más. Ella no respondió, no tocó la puerta, pero la escuché moviéndose hasta casi las 2 de la madrugada. Se fue un jueves, ni siquiera dijo adiós, simplemente se escurrió a media mañana. Yo había dejado un sobre con una llave de repuesto en el mostrador, etiquetado como solo devolución. Eso fue todo. Puerta cerrada, cortinas abiertas, nada suyo quedó adentro, excepto una botella de champú a medio usar y un par de calcetines atascados detrás del tocador. Tiré ambos a la basura. No me interesaba un cierre emocional, quería una hoja en blanco y un impacto muy calculado. Verás, no grabé todo esto por diversión, ni planifiqué esta venganza como en una película. La planifiqué como un trabajo, aburrido, eficaz, innegable. Sin arrebatos, sin lloriqueos en redes sociales, solo daño real donde realmente importa. Primer paso, apalancamiento. Becca formaba parte de un programa de mentoría de liderazgo vinculado a su posgrado. Hablaba de eso como si fuera su segundo empleo, mujeres en liderazgo, integridad en la acción, ética en el lugar de trabajo. Toda su imagen giraba en torno a ser una mujer fuerte y leal que allanaba el camino para otras. Excepto que no lo era, y yo tenía su voz confirmándolo. Esperé 2 días y luego envié un correo. No al director del programa directamente, sino al contacto de cumplimiento que figuraba para denuncias por violaciones éticas. Corto, profesional y limpio. Hola, me pongo en contacto respecto a una de sus participantes, Becca. He adjuntado un archivo de audio con marca de tiempo que contiene una admisión de conducta deshonesta que puede ser relevante para el código de conducta de su programa. No busco involucrarme más, solo asegurarme de que la información llegue a las manos correctas. Atentamente, León. Adjunto, el audio recortado, su propia voz admitiendo que engañó, lo ocultó y mintió mientras aún representaba al programa. ¿Me sentí mal? No. Ella construyó toda su vida para ser vista como moralmente perfecta, eso era lo que vendía. Ella fingió, así que yo envié la verdad. Dentro de 48 horas, recibí una respuesta, gracias por informarnos. Estamos revisando el asunto internamente y haremos seguimiento según sea necesario. Traducción, está acabada. La segunda ola llegó después. Becca había estado manipulando una narrativa durante meses, incluso antes de la ruptura, pintándome como emocionalmente inaccesible, diciendo que yo era sofocante o frío. Usó ese enfoque para justificar la distancia con sus amigas y probablemente con el tipo con el que me engañó. Así que solté la verdad en el grupo de amigos, no a todos, solo a los que claramente habían tomado partido o preguntaron cosas después de que ella se fue. Mandé un único mensaje en el chat grupal antiguo, sé que ha habido información contradictoria circulando. Solo quiero que quede claro, ella admitió haber engañado. Tengo el audio. Aún me escribía para arreglar las cosas mientras salía con otra persona. Crean lo que quieran. Solo mantengo la honestidad. Luego silencié el grupo y nunca respondí. No esperé reacciones. No expliqué nada más. Ese tipo de mensaje no necesita comentarios, simplemente golpea. Hannah me dijo después que Becca se alteró. Maggie le escribió preguntando si era cierto, y en lugar de negarlo, Becca respondió con un no es todo el contexto. Ahí fue cuando supo que había perdido la sala. Maggie se distanció. Ben no respondió a ninguno de los mensajes de Becca. Un par más la dejaron de seguir. Salidas silenciosas, del tipo que más duele. Ahora, esto es lo que no esperaba que saliera tan perfecto, resulta que Becca había estado hablando con otro tipo que conoció a través de uno de los conocidos de Maggie. Un chico nuevo, limpio, de rebote, que no conocía su historial. Aparentemente, le había estado escribiendo semanas antes de mudarse, alistándolo mientras aún me pedía disculpas. Lo preparaba como plan B, probablemente con la esperanza de pasar a él en público una vez que se mudara. Ni siquiera tuve que exponerla. Ben se topó con el tipo en una noche de juegos y, sin provocación, le preguntó si aún salía con Becca. El tipo respondió, más o menos, hemos estado hablando, ella acaba de salir de algo complicado. Ben dijo sin rodeos, ¿te contó que engañó y luego trató de volver con el tipo al que engañó? Porque eso pasó. Grabado. Y eso fue todo. Ben ni siquiera me lo contó hasta después, solo mandó un mensaje casual, creo que arruiné el rebote de Becca. LMAO. Sorry not sorry. Para el fin de semana, recibí un párrafo largo de Becca. Comenzaba con, sé que estás enojado, pero esto ya se está yendo demasiado lejos. Luego cambiaba a, estás arruinando mis posibilidades de reconstruir mi vida.
Nunca quise hacerte daño intencionalmente. Y terminó con un por favor, ya hiciste tu punto. No respondí. 2 días después, intentó presentar una queja por acoso con el casero. No llegó a ninguna parte. Yo tenía el contrato de alquiler, el buzón de voz grabado, su reconocimiento por escrito del aviso de 14 días y pruebas de que ya no tenía ningún derecho sobre el apartamento. El casero me llamó y literalmente dijo, estás completamente cubierto, pero ¿qué pensaba que iba a pasar? Estaba desesperada, acorralada. Ese mismo día recibí un mensaje de alguien de su programa, un tipo que apenas conocía, solo decía, oye, escuché lo que pasó. Frío pero limpio. Respeto. Supe en ese instante que estaba fuera. No hice fiesta, no celebré con un te lo mereces. Solo salí a caminar, volví a casa, pedí alitas y vi el final de una serie que tenía pendiente. Se había terminado. Sin explosión dramática, sin publicaciones de venganza, solo Becca sentada en su nuevo apartamento silencioso, con menos amistades, sin oportunidades laborales, sin imagen de defensora ejemplar y sin nadie más a quien mentirle. Y yo, aún aquí, aún tranquilo, aún ganando. Pensé que ya había visto lo último de ella. Después de los mensajes, las mentiras expuestas, el programa de liderazgo cancelado silenciosamente, y su rebote desapareciendo como si fuera contagiosa, pensé que Becca se hundiría en la vergüenza y se lamería las heridas en privado. Pero no. Eso habría requerido autoconciencia. En cambio, 2 semanas después de haberse mudado, alguien llamó a mi puerta. No un mensaje, no una llamada, una visita completa sin previo aviso. Abrí, esperando que fuera Amazon. No. Era Becca, parada como si no hubiera pasado nada, maquillada, arreglada, como si intentara convencerme, o al mundo, de que aún tenía el control. Su sonrisa parecía grapada a la cara. No respondiste mis mensajes, dijo, intentando sonar tranquila, pero su voz se quebró a la mitad. Sí, respondí, ese era justamente el punto. Eso no le gustó. Becca entró sin pedir permiso, pasó junto a mí hacia la sala como si aún viviera allí. Ni siquiera la detuve. Solo cerré la puerta y me apoyé en el marco, observando. Ella se dio la vuelta, con los ojos inquietos, como buscando el equilibrio. Esto es una locura, León. Hiciste que todo fuera peor de lo que tenía que ser. Alcé una ceja, peor que engañar y mentir sobre ello. Eso sí que es impresionante. Su rostro se torció, sabías que estábamos pasando por un mal momento. Yo estaba intentando entender las cosas. Me alejaste durante meses. Solté una risa seca, así que tu solución fue acostarte con alguien durante una salida de amigas y luego contar la historia de manera que yo pareciera el frío y distante. Ni siquiera luchaste por mí. No lucho por alguien que ya se rindió. Eso le dio donde dolía. Se acercó, como si fuera a llorar, gritar o ambas cosas. Arruinaste todo. Perdí mi programa. Mis amigas piensan que soy una manipuladora. Y tú solo seguiste adelante como si yo no existiera. Qué curioso que el dar espacio se convierta en manipulación cuando ya no puedes controlar la narrativa. Parpadeó como si ese concepto nunca se le hubiera ocurrido. Cometí un error, gritó. Uno. Y lo asumí. Pero tú hiciste de esto una misión para humillarme. Un error, repetí. Engañarme no fue el único error. Mentir sobre ello, decirle a la gente que fui abusivo, inventar historias sobre cómo te frené en la vida. Eso no es un error. Es un currículum. Titubeó por un segundo, parecía que iba a dejar caer la actuación. Pero en cambio, redobló, eres un resentido. Siempre has sido así. Egoísta. Frío. Sin emociones. ¿Crees que por mantener la calma eres mejor que todos? La miré, creo que mantener la calma me impidió arrastrarte a la corte por difamación. Honestamente. Eres repugnante, escupió. ¿Crees que por tener pruebas eso te convierte en la víctima? No, dije. Tener pruebas me convierte en alguien inteligente. Que estés aquí rogando, eso te hace patética. Su boca se abrió y luego se cerró. Caminé junto a ella y abrí la puerta de nuevo, se acabó, Becca. De verdad se acabó. Esta visita no te va a dar puntos de simpatía, no te va a traer de vuelta a mi vida. Solo te hace ver peor. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja. No lo creo. Se marchó sin decir otra palabra, taconeando como una niña tratando de aplastar el suelo con sus pasos. Cerré la puerta detrás de ella y la aseguré, por si acaso tenía alguna idea salvaje de volver para una segunda ronda.
Esa noche, Hannah trajo comida tailandesa y nos tiramos en el sofá, viendo programas tontos en silencio, riéndonos con los subtítulos. Sin drama, sin gritos, solo paz. Unos días después, supe por Ben que Becca intentó hacer que Maggie organizara una noche de chicas para desahogarse. Maggie se echó atrás a última hora. El grupo de chat que Becca solía manejar estaba completamente muerto. Ya nadie quería tocar su desastre. No por mí. Yo había estado con las manos quietas desde la grabación. Sino porque todos la vieron desmoronarse. Y nadie quiere tener asiento en primera fila para un colapso emocional. Becca no era una villana a sus ojos. Era peor, era patética. El tipo de chica que lo tenía todo, lo quemó por nada y luego lloró cuando las cenizas no le organizaron una fiesta de lástima. Y yo no publiqué sobre eso, no se lo restregué a nadie. Pero tampoco lo dejé sin consecuencias. Algunos van nucleares. Yo simplemente bajé el interruptor y la dejé sentada en la oscuridad. Ella encendió el fósforo. Yo solo me aseguré de que tuviera oxígeno.